Muy buen día, hola a todos, sean bienvenidos a la clase de bases de datos en la cual vamos a estar abordando el tema de PLSQL y específicamente vamos a hablar de los cursores. Bueno, en primer lugar tendríamos que hablar de qué es un cursor. Aquí tenemos una definición. Bueno, básicamente el concepto de cursor vendría a ser una sentencia SQL, una sentencia select que se guarda en una variable. La necesidad de los cursores surge cuando necesitamos guardar varias tuplas. ¿Por qué? Porque obviamente si el resultado de una consulta lo queremos guardar en una variable, simplemente ocupamos el into y colocamos el nombre de la variable y ahí está guardado. Si la consulta nos devuelve una sola fila, pero ¿qué tal si necesitamos recorrerla? Si la consulta nos va a devolver varias filas y nosotros necesitamos hacer alguna operación con esa consulta. Ahí es donde surge la necesidad de un cursor y donde hacemos eso. Simplemente asociamos la consulta select y la colocamos en el cursor. Básicamente, cuando se trabaja con cursores, se tienen que seguir los pasos que cita aquí la documentación. La declaración, las columnas que se van a utilizar, declarar las variables de las columnas, luego declarar el cursor, luego abrir el cursor, luego sería recorrer el cursor, hacer el recorrido del cursor y cerrar el cursor. Aquí estamos viendo las partes de las generalidades, pero ya a la hora de la práctica uno hace todas estas cosas de forma implícita utilizando un for, una estructura de control for. Lo vamos a ver más adelante, pero en términos generales este sería el paso. Esto sería en el paso, bueno, paso 1, declarar las variables de las columnas del cursor. Por ejemplo, vean acá qué es lo que hacen. Ponen bProductID, bName, bPrice. bProductID, ¿de qué tipo va a ser? De la tabla product.productID porcentaje type para extraer el tipo de ahí. Entonces estas serían, necesito unas variables auxiliares para guardar los campos de la consulta. Luego viene la declaración del cursor. ¿Cómo se declara un cursor? Así de sencillo. Cursor, el nombre del cursor, is y la sentencia select, que la conforma con un punto y coma al final. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Cursor, cvProduct cursor, is, y viene la sentencia select product ID, name, price, from products, order by product ID, punto y coma. Aquí estarían declarando el cursor. Luego, ¿qué hay que hacerlo? Abrir el cursor. ¿Cómo se hace? Con la instrucción open y el nombre del cursor con punto y coma al final. Luego hacemos el fetch, hacemos el recorrido del cursor. Normalmente esto se hace con un bucle, tal como lo vemos acá. Fetch cvProduct cursor into la variable de la columna 1, la variable de la columna 2, la variable de la columna 3. Exit when cvProduct cursor porcentaje not found. Cuando ya no me pueda mover, entonces me voy a salir. Y mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Pues imprimir en consola el valor de las variables de campos. Product ID, bName y bPrice. Aquí termina el bucle de hacer el recorrido y por último no se debe de olvidar de cerrar el cursor. Aquí está el close el cursor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se haría. Bueno, aquí está este set para poder mostrar mensajitos en la consola. Y luego viene el declare. ¿Qué hacen primero? Declarar las variables de los campos o de las columnas. ¿Cuántas columnas son? 1,
2, 3 columnas. ¿Y de qué tipo de datos? Del tipo de datos de la tabla. Luego declaramos el cursor. Aquí viene el cursor, CVProduct y la instrucción select para poder referir simplemente lo que decíamos, una consulta SQL con un nombre de una variable. Todo esto se hace en la parte del declare. Esto se realiza en la parte del declare. Luego viene el begin. Entonces, ¿qué se hace? Se abre el cursor, que sería el siguiente paso, y luego lo recorremos con un loop y su respectivo end loop. Después de recorrer el cursor, obviamente colocar el close. ¿Y qué hacemos dentro? Bueno, ¿cómo se va a salir? ¿Cuándo se va a salir? Exit when CVProduct cursor not found. Cuando ya no tenga para dónde desplazarme. Y mientras me desplazo, aquí hago el desplazamiento. Fetch el nombre del cursor into columna 1, columna 2, columna 3. Aquí están las columnas. Entonces así voy avanzando y voy haciendo el desplazamiento. Y luego, ¿qué hago para referirlo? Simplemente por las variables que yo coloqué. Esta sería como la forma tradicional. Esa es como la forma tradicional. Sin embargo, a la hora de lo práctico, pues resulta más práctico trabajar con un for. Con el for nos vamos a ahorrar un montón de líneas. Es un montón de líneas que nos vamos a ahorrar. Y de hecho, ya con el for no es necesario que nosotros abramos de forma explícita el cursor ni que lo cerremos. Ya mínimo ahí nos estamos ahorrando 2 líneas. Vean, este es el mismo programa y vean cómo nos quedó. Vean cómo quedó. ¿Qué